Buenos días, compañeros y profesor, y a ustedes que están en sus casas. Para nosotros, como grupo, es un agrado presentarles nuestra presentación llamada Fuentes de Energía Secundaria. Los que presentaremos en esta oportunidad serán mi compañero Benjamín Bravo, mi compañero Nicolás Baeza y quien les habla, Axel Zamorano. En esta presentación vamos a hablar sobre los siguientes temas. Uno de ellos es ¿qué es energía? Tipos de energía. ¿Qué son las fuentes de energía secundaria? Energías secundarias. Energía primaria y secundaria. Fuente energética secundaria. Explicación de generación, que es transmisión y distribución. Matriz energética secundaria. También tendremos en esta presentación gráficas del año 2000 y gráficas del año 2012. Haremos una pequeña comparación sobre los consumos de energía secundaria. Y por último, se describen algunas fuentes de energía secundaria. ¿Qué es energía? Es una fuente que se obtiene mediante el movimiento de electrones que se produce en el interior de materiales conductores. Como pueden ver ahí, ¿qué tipo de energía existen? Como pueden observar, hay variedades de energía, como en ellas existe la energía mecánica, energía sónica, energía térmica, energía gravitacional. También tenemos la energía nuclear, energía cinética, energía química, energía potencial, energía electromagnética, energía de ionización y también la energía eléctrica. Vamos a nombrar alguna de ellas. Energía mecánica. Capacidad que poseen los cuerpos con masas de efectuar un trabajo. Energía eléctrica. Su valor depende de la diferencia de potencial del componente. Energía química. Proceso en el que unas sustancias, a las que llamamos reactivas, se transforman en otras a las que llamamos productos. Energía térmica. Energía que tiene un sistema debido a la agitación de las moléculas que la forman. También explicaremos qué son las fuentes de energía secundaria. Son productos resultantes de las transformaciones o elaboración de recursos energéticos naturales. El único origen de toda energía secundaria es un centro de transformación y su destino es un centro de consumo. Energías secundarias. Son fuentes energéticas secundarias la electricidad, toda la amplia gama de derivados del petróleo, el carbón mineral y el gas manufacturado, es el gas de ciudad. Como se representan estas imágenes, pueden apreciar el petróleo, la electricidad en sí, en una línea de transmisión, y el fuego de una cocina que hay en sus hogares. Bueno, continuando con lo dicho por mi compañero anteriormente, a continuación, en la siguiente tabla se muestra en forma gráfica la relación entre el energético secundario y su energético fuente. Como podemos observar, en el lado izquierdo de la tabla eh, vemos el energético primario como es el petróleo, y al lado derecho podemos encontrar sus derivados, que serían el energético secundario del petróleo, el alquitrán, el diésel, la gasolina, el queroseno y el gas licuado. También un energético primario es el carbón, del cual podemos obtener electricidad o gas de coque. También tenemos el gas natural, el cual su energético secundario sería el metanol y gas licuado. Una de las fuentes energéticas secundarias es la electricidad, la cual se puede generar gracias a distintas fuentes primarias. Como ya sabemos, el mercado eléctrico en Chile está compuesto por las etapas de generación,
transmisión y distribución. Principalmente estas actividades son desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados. Y bueno, aquí el Estado solo cumple funciones de regulación o fiscalización. Pero en realidad las empresas que desarrollan estas etapas principalmente son empresas privadas. Y ahí se pueden ver las distintas etapas que son las que ya conocemos, como la generación de la energía, luego viene el transporte, la distribución y finalmente el consumo. Ya, aquí vemos por separado las distintas etapas de cómo se produce la electricidad, que es la energía secundaria que nos convoca a nosotros. Bueno, aquí la etapa más importante sería la generación, porque es aquí donde se aprovecha una energía primaria, que puede ser, no sé, el sol, el agua o el viento, y a través de un proceso de transformación, que es la base de la energía secundaria, obtenemos la electricidad. Bueno, después viene la etapa de transmisión, que es donde las centrales de producción es necesario transportar la energía hasta las ciudades y pueblos. Y luego la distribución, que tiene como función abastecer de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales, que es donde se consume la energía. Bueno, ahora vamos a hablar de la matriz energética secundaria. Primero que nada, tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué es una matriz energética? Y esta se puede definir como una radiografía de cómo está balanceado el consumo de energía entre distintas fuentes en un periodo de tiempo. Entonces, como ya sabemos, existen dos tipos de fuentes de energía. También hay dos tipos de matrices. En este caso serían una matriz primaria y una matriz secundaria. Pero la que nos convoca a nosotros es la matriz secundaria y tenemos que decir qué entendemos por esta matriz. La matriz secundaria muestra la participación que tienen los energéticos básicamente en el consumo final de energía. Ya, en esta matriz participan tanto los energéticos producidos a partir de la transformación de los primarios, como habíamos visto anteriormente, o como también aquellos que son utilizados como consumo final, como por ejemplo el gas natural o puede ser la biomasa. Ya, aquí se ve un gráfico de la matriz energética secundaria en nuestro país. Este gráfico es del año 2000 y se puede apreciar que en nuestro país la matriz secundaria es altamente dependiente de los productos derivados del petróleo. Como podemos ver en el gráfico, son responsables de más de la mitad del consumo final de energía, ocupando un 54% total de la matriz. Luego viene la biomasa ocupando un 20%. Y luego tenemos la electricidad ocupando un 16%, el gas natural y el último sería el carbón y derivados, solamente con un 4%. Bueno, aquí podemos observar la matriz secundaria 12 años después de la anterior ya mostrada por mi compañero del año 2000, por lo cual, considerando la evolución desde el año 2000, los derivados del petróleo han sido la partida más importante del consumo secundario, representando más del 50% como se puede apreciar en la gráfica. El consumo de electricidad y biomasa son los que siguen en importancia. El primero de ellos ha mostrado una trayectoria bastante estable en el periodo, creciendo a un ritmo promedio del 5,1% anual, superior al promedio del consumo total que lo ha hecho al 3,1%. Dado lo anterior, su participación se ha incrementado del 16% en el 2000 al 20% en el 2012.
La biomasa, por su parte, también se ha comportado de manera estable, creciendo en promedio a una tasa similar a la del consumo agregado, con lo que su participación no ha variado significativamente en el tiempo y se ubica en el 2012 en un 18%. El gas natural se ha mantenido en un 6% de la matriz. En este periodo ha sido el energético con comportamiento más errático. Bueno, aquí tenemos ejemplos de fuentes de energía secundaria. La primera es el biodiesel, el cual es un líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo mediante procesos industriales de esterificación, y se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasóleo obtenido del petróleo. Luego tenemos el bioetanol. Es un combustible que se genera mediante la descomposición por vía anaeróbica de desechos orgánicos. Muchos destacan que, a diferencia de los combustibles fósiles, el bioetanol puede ser sostenible, ya que se produce a partir de cultivos. En otras palabras, se trata de un producto que no se agota. Luego tenemos el carbón vegetal, que es un material combustible sólido, frágil y poroso, con un alto contenido en carbono. Se produce por calentamiento de madera y residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 700 grados Celsius en ausencia de aire. Luego tenemos el coque de carbón, el cual es un combustible con poca impureza y un alto contenido de carbono, generalmente hecho de carbón. Es el material carbonoso sólido derivado de la destilación destructiva de carbón bituminoso de bajo contenido de cenizas y bajo contenido de azufre. El coque también se utiliza para hacer gas de agua. Luego tenemos el coque de petróleo, que es un sólido carbonoso derivado de las unidades de coquización en una refinería de petróleo o de otros procesos de craqueo. Luego tenemos el gasóleo, el cual es un combustible no renovable que se utiliza para la generación de electricidad, transporte y calefacción. En transporte se emplea en los motores de vehículos de grandes cargas, como camiones, trenes, máquinas industriales y embarcaciones, y vehículos del sector agrícola forestal. Luego tenemos la electricidad, el cual es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Luego tenemos la gasolina, que es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo de la destilación fraccionada. También la gasolina se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. Y nuestro último ejemplo, el gas licuado del petróleo, el cual es una mezcla de propano y butano comprimido hasta tal punto que se vuelve un líquido. Tiene diversos usos, pero el que a nosotros nos interesa es que sirve como combustible para nuestros coches. Como conclusión, obtenemos que las fuentes de energía secundaria son las transformaciones de las fuentes de energía primaria. El ejemplo más claro es el de la electricidad, ya que esta es la resultante de la generación por recursos naturales. No tan solo las fuentes de energía primaria pueden ser renovables, ya que como se puede apreciar, el bioetanol es una fuente de energía secundaria y puede ser perdurable en el tiempo, ya que se produce a partir de los cultivos. También podemos decir que la energía está presente en todo lo que está relacionado con nosotros. Algunas de las energías son mejor aprovechadas que otras, pero son utilizadas y de todas sus formas es un gran complemento para nuestro existir. Sin energía, ningún proceso físico, químico o biológico sería posible, ya que ésta se lleva a cabo de un proceso de transformación.
Bueno, acá les dejamos la bibliografía de donde nosotros sacamos esta presentación.